después de 4 años y medio, a una primera conferencia de prensa. En este tiempo nosotros habíamos permitido trabajar a favor de México en diferentes regiones del país y habíamos dado todo el espacio para que el gobierno de Veracruz fuese electo en condiciones que nosotros denunciamos de fraude. Recuerden que para evidenciar el fraude fue cuando tomé la decisión de raparme y dejamos que el gobierno pudiera ir avanzando antes de entrar en descalificaciones y al propio tiempo tomamos la decisión de que si el pueblo de Veracruz quería más de lo mismo, pues nosotros no teníamos por qué juzgar a la sociedad que toma muchas veces sus decisiones al amparo pues de la lamentable pobreza que tiene el Estado, el lamentable deterioro de las condiciones económicas de Veracruz, que hace que los programas de apoyo en materiales, de apoyo en programas asistenciales, muchas veces orienten, como lo hemos denunciado no ahora, sino desde hace mucho tiempo, con evidencias, tenemos nosotros grabaciones donde la gente lo decía, de un ejercicio donde el voto se agravia por la pobreza de Veracruz. Y no habíamos realizado más que ocasionalmente en entrevistas de banqueta comentarios en torno al desempeño del gobierno de Veracruz. Hoy tenemos que hablar ante los veracruzanos por el agravio de que somos objeto de manera directa y personal por parte del titular del Poder Ejecutivo de Veracruz al pervertir por abuso de poder el proceso electoral de 2014, de 2015. Javier Duarte de Ochoa convocó a un número importante de los presidentes municipales de Movimiento Ciudadano, auxiliado por algunos de los que eran sus colaboradores y hoy son candidatos del PRI a diputados federales en diferentes distritos de la entidad, para conminarlos a que renunciaran a Movimiento Ciudadano y se incorporaran al Partido Revolucionario Institucional. Al propio tiempo de manifestar que en este año se les dará apoyo, se les tendrá comunicación directa con él, les volverá a dar un número telefónico, y que de no hacerlo, el gobierno del Estado aplicaría todo el peso de la fuerza del poder público local. Y aquí queremos ser muy claros. La convocatoria, la conferencia de prensa se da después de que son citados desde las 2 de la tarde, nada más se les da café y galletas, y después se les invita a la parroquia, donde ya habían convocado desde el gobierno del Estado a una conferencia de prensa para anunciar el aparente retiro de las autoridades municipales surgidas, que aquí quiero subrayarlo, por la determinación de la ciudadanía que votó de manera libre para supuestamente a través de los alcaldes anunciar que se retiran de Movimiento Ciudadano. Esto no sería grave si por propia voluntad las autoridades municipales tomaran la decisión de separarse. Están en su derecho. Ustedes han visto aquí en Veracruz cómo lamentablemente se ha pervertido la vida pública. Acuérdense de aquel diputado que contó mal los votos para la elección de procurador, que era del PAN, y después lo hicieron alcalde
del PRI por Papantla. O acuérdense de aquella señora Batalla, que era diputada por el PAN y después la hicieron presidenta municipal de Álamo. Y podemos dar una lista interminable de personas. A nosotros mismos en cada proceso electoral y al amparo del uso de Orfis, cada vez que dábamos un paso para adelante nos querían dar varios pasos para atrás, porque así nos quitaron varios alcaldes ofreciéndoles posibilidades de bienestar, y nosotros no nos oponemos a ello cuando eso se tradujera en estado de bienestar para la sociedad y el pueblo. Recuérdense que así nos quitaron al que había sido alcalde de Cardel, que había sido en Las Vigas, en Jico, y en cuántos municipios ha pasado. Pero esa práctica es reiterada. Ustedes lo han visto con personajes que de alguna manera pudieran tener una mayor solvencia moral y caen ante la tentación del poder. Aquí en Veracruz, José Ramón Gutiérrez de Velázquez, sin un recato, pasó de ser panista a un priista distinguido que por serlo pasa a ser de los diputados de lista de ese partido. Y tentaron al doctor Bringas en el sur del estado en igualdad de condiciones, y lo han hecho con infinidad de personas. Lo que quiero dejar claro es que aquí en Veracruz hay PAN rojo, PRD rojo, pero hay claridad en que Movimiento Ciudadano participa con determinación al lado de la sociedad, y nunca hemos aceptado componente alguna, ni la vamos a aceptar, porque la determinación de Movimiento Ciudadano es muy clara. Estamos en contra de un modelo económico que tiene sumido al país, que tiene lamentablemente sumido en la pobreza a Veracruz. Y aquí hay que subrayarlo. Nosotros levantamos la voz porque no podemos permitir que a través de Orfis y de los organismos subordinados al gobierno del Estado, por más que quieran decir que hoy va a haber un fiscal independiente cuando es un simple empleado del gobernador del Estado, sin la capacidad ni los méritos para desempeñar ese cargo, cuando podría haberse hecho, si se quiere hablar de transparencia y rendición de cuentas, una amplia convocatoria para que los mejores abogados de Veracruz, para que los académicos distinguidos, para que los profesionistas especializados en el derecho penal de Veracruz, que los hay muy distinguidos, pudieran aspirar a ese cargo. ¿Por qué la vida del país sigue pervirtiéndose? Porque se tiene entidades como Veracruz, en donde corrompe la vida institucional del Estado, y lo hacen desde el propio Congreso del Estado, y lo hacen con autoridades municipales a las que intimidan de manera directa. Miren, ahora platicando con el diputado Porla, y nada más aquí de ejemplo, vean lo que saca el diario de Galapaya. Y conste que no conozco a este señor, pero dice: denuncian al alcalde de Coyutla en pleno proceso electoral, y a los 2 días de que están intimidando a las autoridades municipales nuestras. Aquí está. ¿Es casualidad? ¿Es perversión? ¿Para qué? ¿Qué es? ¿Qué mensaje están mandando? Y además el que le retarden las participaciones, y además que sea directamente el gobernador del estado, que tiene la obligación de participar al servicio de todos los veracruzanos y no de manera facciosa, como impunemente lo ha venido realizando.
Y claro que un gobernador que hace sus cosas bien podría servirle a su partido, pero un gobernador tan incompetente, tan impreparado, con falta de visión, de proyecto de gobierno y de resultados, ¿cómo le va a dar buenas cuentas a su partido? Claro que la sociedad se la va a cobrar, pero las viejas prácticas de hacer política tradicional, en donde lo importante eran los membretes, en donde lo importante son los mecanismos o tramos de control, para ellos está desquiciante el que haya una organización política independiente en el Congreso del Estado, que vote en contra de sus iniciativas. La aberrante determinación planteada por el Ejecutivo Federal de impulsar, cueste lo que cueste y a como dé lugar, gobernadores como el de Veracruz, como el de Nuevo León, da traste con la racionalidad que se tiene que utilizar en el ejercicio veracruzano. Y esto no puede permitirse, que al amparo de una reforma constitucional que obliga a que las entidades federativas alineen elecciones, entre paréntesis quiero significar que Movimiento Ciudadano fue la primera organización política del país que planteó que en lugar de que hubiera 72 procesos electorales, hubiera un solo día de jornada electoral al año, y que el primer año de gobierno y el anterior al último año de gobierno no hubiera elecciones, es decir, que en un sexenio hubiera 4 jornadas electorales, para que en lugar de estar debatiendo sobre los temas políticos electorales de manera permanente, la sociedad nacional solamente tuviera 4 jornadas electorales en 6 años. Este es un planteamiento formulado por Movimiento Ciudadano. Algunos de ustedes lo recuerdo que lo hemos planteado con ustedes hace ya varios años. Y ese ejercicio lo pudimos plasmar en acción legislativa. Pero de ninguna manera implica que se haga con miopía, que se haga sin visión de futuro y sobre todo con compromiso y emoción de grandeza para un pueblo que lo es, porque Veracruz tiene grandeza por su naturaleza, pero sobre todo por sus recursos humanos. La propia ley establece que debe haber planeación democrática. ¿Qué significa eso? Que en los proyectos de plataforma electoral de las fuerzas políticas presenten a consideración de la ciudadanía lo que debe ser un proyecto de gobierno que reactive la economía, que mejore las condiciones de vida de la sociedad y que impulse el desarrollo de las comunidades. ¿Ustedes creen que en 2 años se puede hacer esa oferta a la sociedad veracruzana? Nosotros no es que estemos en contra de un proyecto por estar en contra. Estamos en contra de la sinrazón. Estamos en contra de la cerrazón. Estamos en contra de la miopía. Porque la ley es muy clara y lo establece, que al menos se debe de alinear una de las elecciones. La pregunta es, ¿por qué en lugar de alinearla en la elección del 2018, estableciendo un periodo de gobierno de 5 años, se quiere hacer un proyecto de gobierno de 2 años? El hecho de que hayamos tomado la decisión de no respaldar esa absurda medida, que el diputado Cuauhtémoc Pola haya usado la tribuna del Congreso para manifestar una iniciativa nuestra en ese sentido, y por otra parte
que se haya votado en contra de los designios e intereses de una camarilla que hoy desgobierna Veracruz. Es suficiente para que de manera iracunda trate de evidenciar que tiene poder absoluto. ¿Poder para qué? ¿Cuál es el poder que tiene Duarte? ¿Tiene el poder de la tesorería del Estado? ¿Tiene el poder de no poder? Díganme ustedes, una sola obra importante, trascendente para Veracruz, que haya realizado a lo largo de la geografía veracruzana. Una sola obra que ayude a reactivar la economía de Veracruz, que dé expectativas de crecimiento económico en el campo veracruzano, en la ganadería veracruzana, en el mundo forestal, en el bienestar social, en la infraestructura educativa, en la infraestructura carretera. Da vergüenza, y ustedes lo pueden apreciar, cómo llevan más de 6 años en la construcción de un puente que ya se les cayó y que no se termina en el libramiento de Veracruz, por poner ejemplos, y son 2. Vean ustedes cómo ha habido accidentes en Cardey por cuestiones de administración mínimas, de sentido común. Y esto es consecuencia de la falta de visión y claridad de un gobierno que prefiere que sus servidores públicos aspiren a nuevos cargos a que los servidores públicos cumplan con la responsabilidad que el titular del Poder Ejecutivo les da. Vean cuántos cambios ha habido en el gobierno de Veracruz o desgobierno de Veracruz. Cuántos secretarios de gobierno, de comunicaciones, de desarrollo agropecuario, etcétera, y funcionarios menores en todas las estructuras. ¿Ustedes creen que si no hay visión, compromiso y proyecto, y además hay relevo permanente de autoridades, se puede servir bien a Veracruz? Eso es en contra de lo que Movimiento Ciudadano se ha manifestado, no para ofender a una persona en particular, como lo ha asumido el gobernador del estado, tomando a su servidor como un enemigo político, cuando lo único que he sido es un adversario real de malos gobiernos como el que él encabeza, para desgracia de Veracruz. Por ello, nosotros queremos hoy levantar la voz y significar el nivel de desarrollo que tiene Veracruz en materia económica. De verdad, debemos estar todos muy tristes de que sea el estado de menor crecimiento económico del país, Veracruz, con este gobernador. Debemos de estar muy tristes que en las cosas positivas ocupemos los últimos lugares y que en todo lo negativo Veracruz ocupe los primeros lugares. Tal es el caso de los secuestros, de la violencia, de la enorme deuda pública que tiene Veracruz. Aquí, solamente entre paréntesis, hace 16 años, 14 años, Veracruz ocupaba el lugar número 31 de deuda pública. Hoy ocupa los primeros lugares en los estados endeudados. De 2004 a 2010 se incrementó la deuda pública en 1100%. 1100%. Y quiero decirles que en estos 4 años se ha duplicado nuevamente esa deuda. Es decir, la capacidad
de derroche de estos gobiernos que podemos calificar de la decena trágica para el desarrollo de Veracruz, no tiene referentes en México, sobre todo cuando hemos endeudado al Estado, porque es para todos los veracruzanos esta deuda, sin que sea para proyectos que reactiven la economía de Veracruz. Y entre paréntesis también, esa es la gran aportación que ha dado Duarte a Veracruz, porque su única experiencia, entre comillas, es haber sido subsecretario y secretario en el área que ha endeudado al Estado. Y como gobernador no puede rendir cuentas. Frente a eso, Movimiento Ciudadano manifiesta que independientemente de la presión de que han sido objetos la autoridad municipal electa en diferentes municipios, que respetamos las decisiones que tomen, y por otra parte señalamos que en el mejor de los casos sea para que llegara una obra pública ofertada a favor de las comunidades, pero son lamentablemente ofrecimientos de seducción con un claro propósito de intervención política en un año electoral. Y eso Movimiento Ciudadano no lo permite ni en Veracruz ni en ninguna parte del país, porque tenemos que poner un basta, un hasta aquí a la perversión política que se vive en México, en donde los congresos de los estados aplauden como focas las decisiones de gobiernos arbitrarios, impreparados y sin visión de futuro, que lo único que quieren, utilizando el presupuesto público, es acallar las voces de disidencia que hoy se levantan a lo largo y ancho del país por la tragedia de la seguridad pública que deviene de un modelo económico insuficiente. Recordar aquí que no se puede engañar todo el tiempo a toda la sociedad, pero también vale la pena recordar que frente a la simulación, el engaño, el abuso de poder, el manejo inescrupuloso de los recursos públicos, la sustracción de estos, siempre es frenada por el pueblo cuando se resuelve a poner un alto al abuso de poder. Vamos a trabajar del lado de los medios de comunicación que con alto sentido de responsabilidad han denunciado y levantan la voz para impedir que Veracruz siga hundiéndose en materia de educación, de salud, de infraestructura, de educación, de falta de atención y prestaciones sociales a los trabajadores del Estado, a los trabajadores de la educación, a los municipios, a los que se les deja de cubrir incluso sus legítimas prestaciones. Frente a una sociedad agobiada, debe haber voces autorizadas como las de ustedes que empiecen a construir un nuevo Veracruz que permita que la sociedad se manifieste. Que no haya necesidad de agravios a personajes conocidos, que no haya necesidad de agravios a estudiantes, a organizaciones sociales, como las que han enlutado al país en diferentes regiones de México, en donde Veracruz no está muy distante porque ocupamos el 4º lugar en violencia en este país. Porque ocupamos los primeros lugares en falta de atención a la seguridad pública, en feminicidios, en maltrato a menores. ¿Qué no decir de los periodistas? De la violación a los derechos humanos por falta de determinación. Porque las autoridades han dejado de ser autoridades en el ejercicio del poder para el servicio del pueblo
y han sido omisas en su determinación de frenar a los grupos de fascinerosos, muchas veces confundidos con las propias burocracias municipales y estatales que lastiman a la ciudadanía, que actúa correctamente, entregando todos los días su trabajo a favor de sus familias y de sus comunidades. Por eso estamos levantando hoy la voz frente a un gobierno que no le responde a la sociedad. Tenemos que tener la convicción de luchar a favor de veracruzanos, hombres y mujeres libres que quieran cambiar la historia de Veracruz. Y eso ni Javier Duarte ni sus burócratas incompetentes van a poder frenar la clara determinación del Movimiento Ciudadano de ser una oposición real a decisiones arbitrarias. No aceptamos, no toleramos y no permitiremos que con abuso de poder se siga lastimando a la sociedad veracruzana. Es lo que hoy, de manera clara, directa, frente a veracruzanas y veracruzanos de buena fe, he querido venir a decirles, después de 4 años en que no había tenido contacto, de hacer una valoración del desgobierno, que es un desastre para Veracruz.